Te aprecio, vida, gracias a la muerte. Séneca. En este vídeo, vamos a explorar las palabras sabias de Séneca, para superar el dolor de la pérdida. Descubriremos cómo este antiguo filósofo romano nos deja lecciones valiosas sobre enfrentar el dolor y seguir adelante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a veces lloramos más de lo necesario por la pérdida de alguien? ¿Cómo encontrar consuelo y fortaleza en esos momentos difíciles? Acompáñennos mientras desentrañamos las enseñanzas de Séneca y las aplicamos a nuestra propia vida. Si les gusta reflexionar y aprender de la sabiduría antigua, este vídeo es para ustedes. No olviden suscribirse, compartir y darle like para más contenido como este. Empecemos. Un ser querido, si decimos que alguien es así, es porque de verdad lo amamos. Un ser querido no aplica solo a la familia, un ser querido puede ser también un amigo que la vida transmutó y se convirtió en nuestro hermano. Sin embargo, el día en el que la fortuna nos los arrebate, nunca se ha llegado a pasar por nuestra mente, y será un día donde se experimentará seguramente un profundo dolor. Séneca le escribe una carta a su amigo Lucidio, el cual pierde un amigo cercano cuyo nombre era Flaco. Aquí, Séneca le dice que no se aflija más de lo razonable y procure que sus lágrimas no sean excesivas. Y si puede, que las contenga. Y aunque le dice que no es decoroso tener los ojos secos ante una circunstancia así, le dice que puede verter algunas lágrimas, pero que no se exceda. Séneca cita la obra de Homero en la Ilíada, en el momento donde Aquiles llora la muerte de Patroclo. En el último momento, por así decirlo, llega Ulises y él, muy sabiamente le dice a Aquiles lo siguiente: se debe enterrar con ánimo firme al que muere y llorarle por un día, y luego, cuantos hayan escapado del combate funesto, piensen en comer y beber para vestir otra vez el indomable bronce, y pelear continuamente y con más tesón, aún contra los enemigos. Aquí, básicamente, le está diciendo que tiene todo el derecho del mundo a estar afligido, pero no por tanto tiempo. Y surge la pregunta: ¿por qué se llora excesivamente? Séneca dice que, a veces, nosotros queremos llegar a manifestar todo ese dolor y todo ese peso que sentimos, sin embargo, para él, no termina siendo más que una necedad, porque nos estamos afligiendo más de lo necesario. Entonces, ¿nosotros debemos olvidarnos completamente de nuestro ser querido? Para nada. Incluso, nuestro recuerdo sobre esa persona, sobre ese ser querido, puede ser mucho más largo, si no permitimos que el dolor sea más largo que ese pensamiento o ese recuerdo, porque incluso en el futuro, cuando lleguen a haber momentos de disgustos, estos pensamientos incluso pueden hacernos reír, y sacar una que otra sonrisa. Y esto de querer padecer más de lo necesario para Séneca, es nada más que una actitud la cual nosotros debemos abandonar, y en el momento en que esa actitud se abandone, la tristeza se irá con eso. Y para tener esa fuerza de poder abandonar, o poder soltar esa actitud, Séneca dice que nosotros debemos procurar formar o crear momentos agradables con esa persona, y no dejar que el recuerdo que podamos tener de esa persona sea algo opaco y pesaroso. Y procuremos siempre elaborar o crear un momento, un recuerdo que sea feliz y lleno de dicha. Hasta el que fue maestro de Séneca le dice lo siguiente: el recuerdo que tenemos de nuestros seres queridos después de su muerte, nos agrada poco más o menos como ciertas manzanas agridulces, o como nos deleita el propio amargor del vino demasiado viejo. Cuando pasa algún tiempo, la amargura se disipa y el placer queda puro. Sin embargo, Séneca no compartía este punto. Veamos lo que dijo. El recuerdo de los seres queridos que he perdido siempre me resulta agradable y dulce, porque los he tenido sabiendo bien que había de perderlos, y los he perdido como si los tuviese aún. Así que nosotros debemos dejar de condenar a la fortuna. Es cierto que la fortuna nos quitó a ese ser querido, pero también nos lo dio. Así que nosotros deberíamos gozar con avidez el momento en el que nosotros tenemos a ese ser querido con nosotros, porque no sabemos el momento en el cual se nos sea arrebatado. ¿Acaso, cuánto no viven, por ejemplo, en la misma ciudad y pasan meses que no se ven, y si acaso ni se escriben? Y debemos saber que perdemos muchísimo más sin su compañía cuando están vivos que cuando se van, porque aquellas personas que lloran desconsoladamente, que se dan cualquier cantidad de golpes de pecho, que hacen todo ese show,
son personas que descuidaron a esos seres queridos en vida, y no los llegan a amar hasta que los pierden. Y entonces empiezan a elaborar todo ese tipo de teatro, para demostrarles a los demás que de verdad sí los querían, y que no dudaran de ese cariño. Pero ¿saben algo? Ya es demasiado tarde. Y es curioso, porque digamos, cuando se pasa un tipo de duelo, Séneca dice que incluso uno llega a ser cruel en esos momentos, porque si esta persona, este ser querido, no es capaz de consolarme por la pérdida de otro, entonces los tratamos mal. Sin embargo, él, aquí nos dice que nosotros siempre hemos de procurar tener a más personas, a las cuales nosotros podamos brindarles ese cariño y ese afecto en términos de amistad. Séneca dijo, ¿ha muerto aquel a quien amabas? Busca a otro a quien puedas amar, porque es mejor reemplazar a un amigo que llorarlo eternamente. El mejor ejemplo que yo he visto para este caso de recapacitar lo viví en One Piece, cuando Luffy pierde a un ser querido y lo llora de forma muy amarga. Él niega su pérdida y se pone muy furioso, pero en un momento lo hacen recapacitar y se da cuenta de que aún tiene amigos, que aún tiene a sus nakamas. ¿Acaso el tiempo no lo cura todo? Y aunque es cierto, y él se lo dice a Lucidio, de que el tiempo todo lo cura, y es algo que todos nosotros sabemos, dice que es mejor que nosotros abandonemos al dolor, antes de que el dolor nos abandone a nosotros, ya que si dejamos que lo segundo pase, resulta ser indigno. Por ejemplo, estos tiempos de luto que existían en el pasado. Él decía, por ejemplo, en aquellos tiempos, que los sabios daban a las mujeres un año de luto, para que llorasen a sus esposos, si llegaban a morir en algún tipo de campaña, o pelea, o guerra. Y no les daban ese año para que ellas lo lloraran durante todo ese tiempo, sino que se los daban por temor a que pudiesen llorar más de ese tiempo. Y es que la tristeza llega a cansar. Es cierto que cuando la tristeza reciente, uno procura estar ahí para poderla consolar. Pero cuando la tristeza ya lleva mucho tiempo, ya se llega al punto de ridiculizarla, porque esta tristeza o es fingida o es irracional. Lo interesante de todo este consejo de Séneca, es que Séneca lo dio desde experiencia propia. Séneca tuvo un amigo que se llamaba Aneo Sereno, el cual era más joven que él. Séneca se hizo totalmente la idea de que él moriría antes de su amigo, pero no pasó eso. Y cuando pasó, él lloró amarga y terriblemente y perdió casi el control en esa situación, como si la fatalidad siguiera un orden. Así que los otros debemos reflexionar que somos mortales, y fue el error que Séneca dice que él cometió, que no llevó a cabo esa reflexión. Y ahí la fortuna llegó y lo tomó desprevenido, porque realmente todo está sujeto a la muerte, y a esa no le importa ni momento, ni edad, ni nada de eso, y todo lo que pueda pasar alguna vez puede acontecer hoy. Por eso, si llegaron hasta acá para evitar todo ese tipo de dolor, lo recomendado por Séneca es empezar a elaborar momentos agradables, momentos dulces, momentos felices que nosotros podamos atesorar. Así que procuren amar a sus seres queridos mientras los tengan vivos, denles abrazos, denles caricias, denles afecto, denles buenas palabras de cariño, de amor, de fuerza, fortaleza, resiliencia. Recuerden que siempre van a haber personas a las cuales nosotros podemos amar. Lo que pasa es que a veces somos lo suficientemente ciegos para verlo. Y si entraste a este vídeo y lo hizo porque perdió a alguien, lo invito a que se dé cuenta de que realmente hay más personas, hay muchas más, y hay gente incluso que no ha conocido que también va a ser merecedora de su afecto. Gente, la vida es un ratico, y es nuestra responsabilidad y nuestra decisión saber nosotros cómo gastamos ese ratico. Séneca, al final de la carta, le envía un consejo a Lucilio, el cual es el siguiente: pensemos, querido Lucilio, queremos muy pronto a donde nos quejamos de que haya ido nuestro ser querido, y tal vez, si lo que dicen los sabios es cierto y existe algún lugar donde se nos recibirá, el que creemos perdido, no ha hecho más que precedernos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la muerte puede darle un nuevo significado a la vida? Las palabras de Séneca sobre el duelo y la pérdida nos invitan a una profunda reflexión. Ahora, ¿cómo llevas tú estas enseñanzas a tu día a día? ¿Cómo encuentras la luz en medio de la oscuridad del dolor? Comparte tus experiencias con nosotros en los comentarios y únete a esta conversación enriquecedora. Recuerda suscribirte, compartir y darle like para más reflexiones intrigantes como esta.
La vida es fugaz, pero nuestras conexiones y experiencias pueden perdurar. Hasta la próxima.